Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Anaí, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 18 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio como fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Hoy, jueves 18, por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal ante la Federación, llegaron a Yucatán 16.350 dosis de vacunas contra el coronavirus. De este nuevo lote, 14.400 serán para Oaxcuxcap, Junucma, Chemash, Acanque, Buxots, Chichimilá y San Felipe, y 1.950 más para Tecash, Peto, Izamal y Tinum. Ayer, miércoles 17, llegaron otras 11.700 dosis de vacunas contra el coronavirus, las cuales serán asignadas para continuar la vacunación de los adultos de 60 años y más en los municipios de Tecash, Peto, Izamal y Tinum. El miércoles 10 llegó a Yucatán un lote de 9.750 vacunas para adultos mayores de los municipios de Tizimín, con un avance en la vacunación del 46% y Maxcanú con un 50%. El domingo 7 llegó un lote con 14.000 vacunas para adultos mayores de Ticul con el 99.5% de avance, Espita con el 97% y Canacín con el 90%. Las dosis que arribaron el jueves 4, 12.675 en total, y destinadas a adultos de 60 años o más de Progreso, Tixcocop y Temozón, ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se aplican a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 227 pacientes en hospitales públicos, 29.647 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa un total del 87% del total de contagios registrados, que es 34.070 casos. Hoy se detectaron 104 nuevos contagios de coronavirus, 81 en Mérida, 4 en Canacín y en Umam, 3 en Baca y Tizimín, 2 en Progreso, 1 en Acanque, Chocholá, Junucma, Izamal, Oaxcuxcap, Tecó y Tecash. De los 34.070 casos positivos, 276 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 21.129 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.032 personas, en la zona oriente 5.662, en la zona centro 2.010 personas, en la zona sur 2.873, en la zona poniente 4.552. Lamentablemente en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Son 4 hombres y 2 mujeres de un rango de edad de 48 a 82 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, asma, artritis reumatoide. 5 residían en Mérida y 1 en Valladolid. En total son 3.673 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 523 están estables, aisladas, monitoreadas constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 227 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es de todo el reporte, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.